Participantes de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. En este segmento arrancaremos con el anfitrión, la selección de Rusia. El seleccionado ruso disputará su cuarto mundial como país independiente, ya que como Unión Soviética había participado 7 veces. Como selección de Unión Soviética ha participado en los siguientes torneos. Primera participación: Suecia 1958. El seleccionado soviético llegó hasta los cuartos de final en esta competición. Integró el grupo 4 con las selecciones de Brasil, Inglaterra y Austria. El primer partido iguala a 2 tantos con Inglaterra. Los goles del encuentro estuvieron a cargo de Simonian minuto 13, luego Ivanov pondría el segundo tanto para los soviéticos, pero luego Kevan al minuto 66 de cuenta para los ingleses y finalmente Fini mediante un penal coloca el 2-2 definitivo. La segunda presentación derrota a Austria 2-0. En último partido del grupo pierde con el que más tarde se alzaría con el título la selección de Brasil. En un partido de desempate vuelve a medirse a Inglaterra. Esta vez la Unión Soviética los derrota 1-0 para así avanzar a los cuartos de final de la competición. La clasificación final del grupo 4: el cuadro soviético avanza segunda del grupo gracias a su triunfo frente a Inglaterra en el partido de desempate. En los cuartos de final caen ante el anfitrión Suecia 2-0, cerrando así su primera participación en Copas del Mundo. Segunda participación: Chile 1962. El cuadro soviético nuevamente llegará hasta cuartos de final y de nuevo es eliminado por la selección anfitriona del certamen, esta vez la selección chilena. Integró el grupo 1 con las selecciones de Yugoslavia, Colombia, Uruguay. El primer encuentro en un duelo entre selecciones del bloque del Este, derrota a los yugoslavos 2-0. El siguiente encuentro enfrenta a Colombia, siendo en este partido el famoso 4-4, mediante el cual el jugador Marcos Gol de Colombia anota un gol olímpico al mítico portero Lev Yachin. Cierra su participación en la fase de grupos derrotando a la selección de Uruguay 2-1 para así afianzarse en el primer lugar del grupo 1. Unión Soviética se posiciona en el primer lugar del grupo y Yugoslavia el segundo para así avanzar a la siguiente fase, mientras que Uruguay por primera vez en su historia queda eliminada en la fase de grupos de un mundial, y Colombia, a pesar del 4-4 con los soviéticos, perdió sus 2 restantes juegos para quedar como colista del grupo. En cuartos de final se mide ante el anfitrión Chile. Encuentro que pierde 2-0 en la ciudad de Arica, siendo eliminado por segunda vez consecutiva en cuartos de final y por un seleccionado anfitrión. Tercera participación: Inglaterra 1966. El cuadro soviético en esta edición por primera y única vez en su historia alcanzaría las semifinales en una Copa del Mundo, siendo así su mejor participación hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Integró el grupo 4 con las selecciones de Corea del Norte, Italia y Chile. Inició con una victoria 3-0 frente a Corea del Norte. Los asiáticos serían unos de las revelaciones del torneo al derrotar a Italia y llegar hasta los cuartos de final. El segundo encuentro derrotó a los italianos por la mínima diferencia. En el último encuentro del grupo le gana 2-1 a Chile, desquitándose de la derrota en el mundial anterior. La Unión Soviética finaliza primera de su grupo al ganar todos sus encuentros. La sorprendente Corea del Norte también avanza, mientras que Chile no pudo alcanzar lo hecho en el mundial que organizó en 1962. Italia hizo una pésima presentación no solo por su eliminación en primera ronda, ya que desde 1938 no avanzaba de la primera fase, sino que fue derrotada por la humilde Corea del Norte. En cuartos se mide a Hungría. En este duelo entre equipos del bloque del Este lo ganan los soviéticos 2-1, clasificando a semifinales. Por lo mencionado anteriormente, por primera y única vez en su historia alcanzan dicha estancia. En semifinales, caen ante Alemania Occidental 2-1, por lo que tienen que conformarse con disputar el tercer lugar. En la disputa por el tercer lugar caen ante la revelación del torneo, Portugal. Por lo tanto terminan en el cuarto lugar. Cuarta participación: México 1970. Unión Soviética, alcanza nuevamente los cuartos de final. Esta sería su última participación en 12 años, volvería a jugar una Copa del Mundo hasta 1982. Integraría el grupo 1 con México, Bélgica y El Salvador. En el partido inaugural de la Copa del Mundo iguala a 0 tantos con el anfitrión, México. El segundo encuentro golea a Bélgica, 4-1. En este encuentro los soviéticos juegan con un pantalón azul oscuro,
y camiseta y medias rojas, mientras los belgas juegan con un uniforme totalmente blanco. Su último juego en la fase de grupos derrota a la débil selección de El Salvador, 2-0. Cierran líderes del grupo 1 como líderes ya que por goles marcados superan a México, los soviéticos marcaron 6 goles y los aztecas anotaron 5, ambos avanzan a cuartos de final, mientras Bélgica y El Salvador quedan eliminadas, este último ocupa el último lugar del certamen con 3 derrotas, sin anotar goles y con 9 goles en su contra. En la fase de cuartos de final enfrentan a Uruguay, los charruas derrotan a Unión Soviética con un tanto al final de la prórroga para así avanzar a semifinales después de 16 años sin hacerlo, así terminaría una época brillante para el fútbol soviético. Quinta participación España 1982. Unión Soviética, regresa a un mundial después de 12 años de ausencia, en 1974 se quedó por fuera después de un repechaje que tendría que disputar con Chile ya que por motivos políticos los soviéticos no disputaron el partido de vuelta en Santiago y se le dio por ganador a Chile 2-0, y para la Copa Mundial de 1978 no lograron la clasificación. Hizo parte del grupo 6 con las selecciones de Brasil, Nueva Zelanda y Escocia. En su debut enfrentó a la poderosa selección brasileña comandada por Zico, cayendo 2-1. Luego golea a la debutante Nueva Zelanda, la cual derrota sin problemas 3-0. Cierra con un empate a 2 con Escocia, lo que le alcanza para avanzar. Unión Soviética, clasifica como segunda del grupo con 3 unidades y con una diferencia de gol de +2, Brasil también avanza como líder del grupo, mientras Escocia se queda por fuera por diferencia de gol de 0, y el colista Nueva Zelanda sin puntos. En segunda ronda integra el grupo 1 con las selecciones de Bélgica y Polonia. El primer encuentro derrota a los belgas 1-0, con gol de Oganesian en el Camp Nou de Barcelona. En su segunda salida iguala a 0 con Polonia, con este resultado Unión Soviética se queda por fuera de las semifinales por diferencia de gol. Polonia avanza a semifinales, mientras que los soviéticos son segundos con 3 puntos y +1, y los polacos hicieran igualmente 3 puntos y +3, Bélgica fue la cenicienta del grupo al estar en último lugar sin puntos. Sexta participación México 1986. En este mundial el cuadro soviético llega hasta octavos de final, siendo la última vez que superen una fase de grupos contando con su participación en Italia 90 y sus participaciones como Rusia. Integra el grupo C con las selecciones de Hungría, Francia y Canadá. Arrancar humillando 6-0 a los húngaros, por lo tanto inician de muy buena forma el torneo, siendo esta su máxima goleada a favor en Copas del Mundo. Luego igualan a un tanto ante Francia comandada por Platini, en ese entonces los franceses eran los vigentes campeones de Europa. Y por último para cerrar su participación en la primera fase, derrotan 2-0 a la débil y debutante Canadá. Terminan líderes de su grupo con 5 unidades, los franceses son segundos también con 5 unidades, pero los soviéticos tienen una mejor diferencia de gol, mientras Hungría no le alcanza para clasificar como mejor tercero, y Canadá es colera absoluta del grupo C. En octavos de final, se enfrentan a Bélgica catalogado por uno de los mejores partidos de México 86, caen 4-3, tras igualar a 2 en los 90 minutos reglamentarios, los belgas ganan el encuentro en la prórroga, y así Unión Soviética sería la última vez que sea protagonistas de un mundial. Séptima participación Italia 1990. Última participación del cuadro soviético, para el siguiente año 1991 se disuelve la Unión Soviética y a partir desde ese entonces se constituyen 15 nuevas repúblicas, su sucesora es la selección de Rusia. Integró el grupo B con las selecciones de Rumanía, Argentina y Camerún. Su primer partido arranca con derrota frente a Rumanía 2-0. En el segundo juego vuelve a caer, esta vez frente a Argentina nuevamente 2-0, para así quedar con pocas chances de avanzar a octavos de final. El último encuentro golea a Camerún 4-0, pero no le alcanza. Rumanía y Argentina empataron. Unión Soviética cierra su última participación en Copas del Mundo, al siguiente año esta nación se desintegraría generando 15 nuevas selecciones. Rusia actualmente es su sucesora. La sorprendente Camerún lidera el grupo, mientras lo acompañan Rumanía y la vigente campeona del mundo de ese entonces Argentina. Unión Soviética cierra su participación con un amargo último lugar y eliminado.